Bueno, lo de exploro esto. Que no lo de picar, pero seguramente. Solo. Yo no le piqué a nada y ya se cambió. Sí, es lo mismo que pensaba doña Lina. No, ahorita. Que nos diga, Tere. Sí, excelente, muy buenos días. Estamos ya en nuestra plataforma digital RIE con nuestro compañero Felipe Ortega Marín, en el cual hoy vamos a hablar, vamos a hacer un preámbulo también de lo que es los conceptos filosóficos y tenemos un trabajo espectacular en el que nuestro compañero ha trabajado en esta parte. Esta es una clase espectacular, señores, así es de que pongan muchísima atención, compartan también, porque una clase de esta calidad no la van a poder obtener en otro lado. Así es de que estamos Gracias. agradecidos con nuestro compañero Felipe Ortega Marín, en el cual le damos la bienvenida. Muy buenos días, compañero, ¿cómo estás? Saludos hasta... Buenos días, Tere, buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente en contacto con nuestros paisanos allá en la urbe de los rascacielos. Ok, gracias. Nueva York. Saludos aquí a todos los compañeros de Nueva York que están presentes y a todos los que nos escuchan en otras partes del mundo. Gracias. Vamos a trabajar el tema hoy, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos venido desarrollando, para que vayamos realmente teniendo una sistematización del tema filosófico. Perfecto, ¿sí? Perfecto. El tema, porque, pues sí, hay muchas veces cuando hablas de filosofía, pues brincas de un lado, brincas al otro, pero aquí lo que se trata es de vayamos en un orden. Vamos a hablar sobre el tema filosófico, de cómo inicia la filosofía, pero a partir de qué problemáticas. Ya hemos hablado en las sesiones anteriores de esa necesidad que tiene el hombre de explicarse el mundo. Y esa necesidad que tiene el hombre, es tan vasta, es tan vasta que hemos visto en esta imagen, vemos cómo el hombre ha venido evolucionando, ¿sí? Tanto biológicamente como desde el punto de vista del desarrollo de su espíritu y de la ciencia. ¿Sí? Excelente. Aquí vemos en esta imagen, desde esta teoría filosófica, que nos desarrolla el darwinismo, la evolución del hombre y su evolución tanto espiritual como científica, como ética, ¿sí? Entonces este tema sí nos lleva a desarrollar esta evolución. Significado de la palabra filosofía. Vamos a hablar sobre qué significa la palabra. Etimológicamente, de sus raíces, la palabra filosofía proviene de dos vocablos, ¿sí? Dos vocablos griegos. La filosofía es filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Etimológicamente, la filosofía significa amor a la sabiduría. Entonces podemos deducir que el filósofo es un amante de la filosofía, de la sabiduría, perdón. ¿Sí? Entonces, este es un primer concepto que tenemos que tener muy claro, que esto es el tema que define la filosofía, la palabra filosofía. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de la palabra, el significado de la palabra, porque la filosofía, a final de cuentas, es una forma de vida, es un estudio sistemático, es un estudio, ¿sí?, de trabajo de investigación. ¿Sí? La filosofía tiene varias definiciones. ¿Sí? ¿Por qué el hombre hace filosofía? El hombre hace filosofía para darse una explicación de la realidad y darle sentido a su vida. ¿Sí? Entonces el hombre tiene esa necesidad de explicarse la realidad, de comprenderla, de razonarla. Por lo tanto,
es una necesidad, la filosofía es una necesidad, incluso yo podría decir biológica del hombre, sin la cual no puede desarrollar un trabajo normal en la vida cotidiana. No todos se dedican a hacer filosofía de manera profesional o son filósofos. El otro día te comentaba que muchos somos profesionales de la filosofía y otros son filósofos, ¿sí? Los que ya crean un sistema, los que ya crean una serie de conceptos para atribuir una explicación sobre tal o cual parte de la realidad, ¿sí? Aquí tenemos una cita, dice: la filosofía es la que busca la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. ¿Sí? Esto lo dijo Sócrates hace mucho tiempo. Pero el hombre, para vivir el hombre debe actuar, para actuar debe tomar decisiones, para tomar decisiones debe definir un código de valores. Para definir un código de valores debe saber qué es y dónde está. Ese es el trabajo de la filosofía, ¿sí? Nos va a tener que definir qué somos y qué es lo que queremos ser, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos desarrollar en el ambiente filosófico, ¿sí? Sí, haciendo, Claro. perdón, haciendo hincapié aquí en esta parte donde nos habla que son valores para definir un código de valores, debes saber qué es y dónde está. Creo que eso es muy importante, ¿no? Los valores, los que ahora veo yo que se están perdiendo demasiado, pero en este concepto, ¿de qué valores se enfoca? Yo entiendo quizás los valores de lo que es la integridad, de lo que es la dignidad. ¿Qué otros valores enfoca aquí lo que habla la filosofía? Mira, hay una disciplina filosófica, porque, Jiji, saca la jiji. Hay una disciplina filosófica que se llama axiología. Okay. ¿Sí? La axiología es la disciplina filosófica que se encarga del estudio de los valores, ¿sí? Los estudios de los valores nos lleva a conocer los tipos de valores que existen. Y hay una infinidad de valores. Está desde la libertad, el amor, la bondad, ¿sí? La integridad, la democracia, la dignidad, ¿sí? La responsabilidad. Todos los valores que son guías de acción del hombre, ¿sí? Son como su motivo y su motor para vivir. Y efectivamente, hoy permean los antivalores. Como decíamos la otra vez en la clase anterior, que hay antivalores. Los valores son polares. Hay una parte que es positiva y hay una parte que es negativa. La libertad, su antivalor es la esclavitud. La justicia, su antivalor es la injusticia. La bondad, su antivalor es la maldad. Y hoy día, en nuestra sociedad contemporánea, en nuestro mundo contemporáneo, están permeando más los antivalores. Vemos todos los días, a cada rato, que existen un sinfín. Bueno, tú agarras un periódico y lo exprimes y escurre sangre, porque muertes, violaciones, narcotráfico, violencia intrafamiliar, violencia en las calles, ¿sí? Porque terminan los valores, porque el mismo sistema capitalista ha hecho que el hombre se vuelva individualista, se vuelva egoísta, ¿sí? En lugar de que sea un hombre que sea participativo, que tenga un desarrollo comunitario, individualiza al hombre, lo cual lo vuelve egoísta, ¿sí? Así es. Entonces, esto quiere decir que el hombre tiene, la filosofía se tiene que cargar para darle, saber qué es el hombre, dónde está y qué es lo que quiere ser, ¿sí? Hoy vivimos en una barbarie sumamente terrible. Súmale a esta barbarie el tema de la pandemia, ¿sí? Entonces, hay una situación bastante terrible, ¿sí? Entonces, la filosofía nos tiene que servir para ubicarnos en el espacio y el tiempo, para ubicarnos qué queremos hacer y además para que nos ayude a definir, ¿sí? nuestra libertad,
tenemos que elegir qué vamos a hacer, tenemos que actuar conforme a un código de ética, a un código de valores para preservar nuestra vida, la vida de los demás y, fundamentalmente, algo que no hemos tocado el tema, nuestro entorno natural. Estamos destruyendo nuestro entorno natural, ¿sí? Nuestro entorno natural lo estamos destruyendo, nos estamos acabando. El capitalismo nos ha hecho que nos volvamos los depredadores más voraces de este mundo, ¿sí? No nos importa ir en la calle, hablo en general, no nos importa ir en la calle, que digo, comemos un helado, unas papitas, lo que sea, y se nos hace muy sencillo tirar la basura, ¿sí? Esto es una situación porque somos egoístas hasta con nuestro propio planeta. En fin, aquí nosotros decimos que ¿por qué el hombre hace filosofía? El ser humano en el transcurso de la historia tiene la necesidad de conocer su entorno, de acallar sus dudas y sobre todo de aquello que le produce asombro. El hombre primitivo se encontró primero en su mundo inmediato. Posteriormente pudo reflexionar sobre la totalidad del cosmos, dando lugar al nacimiento de la filosofía y la ciencia. Esto ya lo habíamos tratado, simplemente es para recapitular. ¿Sí? Cómo el hombre tiene esa necesidad de conocer, esa necesidad imperiosa que le crea el asombro. El hombre se asombra. Hoy hemos perdido esa capacidad de asombro. No hay que dejar que se pierda con los niños. Si los niños preguntan, hay que explicarles. Cuando tú le explicas a un niño qué es lo que está sucediendo, vuelve a preguntar. Y si vuelve a preguntar, entonces eso se hace algo habitual, que el niño se esté preguntando sobre la situación que está viviendo. Y por lo tanto, al preguntarse, va conociendo la realidad en la que está inmerso. En este mundo donde está inmerso, y lo va conociendo. Si tú a un niño no lo dejas que desarrolle esa capacidad de asombro a través de las preguntas, ¿sí? El niño va a quedar en un mundo muy reducido. Wittgenstein, un filósofo, bueno, que murió ya hace poco, pero del siglo XX, decía que el tamaño de tu mundo es el tamaño de tu lenguaje. Exacto. Si tú tienes un lenguaje sumamente vasto, amplio, y esto se da producto de la lectura, del desarrollo del conocimiento, igual puedes ver películas, puedes escuchar música, entonces tu mundo en tu cabeza se va expandiendo, va creciendo. Entonces, tu mundo va a ser de acuerdo al tamaño de tu lenguaje, ¿sí? Que tú hayas conocido, desarrollado, expresado a través de la lectura, a través de ver buenas películas, escuchar buena música. Entonces tu mundo se va ensanchando, ¿sí? Exacto. Muy bien. En esta parte, veo que, por ejemplo, ver el lenguaje realmente se está perdiendo muchísimo, haciendo un paréntesis aquí y después retomamos el tema. En términos de lenguaje, creo que se está perdiendo hasta cuando estamos escribiendo. Por ejemplo, ahora en las redes sociales escribimos, creo, más que antes. Y de esa forma estamos enseñando cómo se escribe el español, pero no se escribe entre números y letras, ¿no? Entonces, No. sé que debemos cuidar porque las futuras generaciones pensarán que esa es la forma que se escribe y cabe mencionar en la parte de los que salimos de nuestro país, por ejemplo, los que tenemos hijos que han salido, que han nacido fuera del territorio mexicano y que cómo les estamos inculcando ese lenguaje, esa esencia del español erróneo. Entonces, eso cabe mencionar en que debemos enfatizar en esa parte. ¿Cuál es ese legado del lenguaje que le estamos dejando a futuras generaciones que han nacido fuera del entorno o del territorio mexicano, donde que por esencia pues se va a aplicar un español adecuado en las escuelas, ¿no? Entonces es algo que también deberíamos de enfatizar en términos de lo que es la filosofía. Sí, mira, es muy importante que nosotros a nuestros hijos, por lo menos, si no puedes hacerlo con más gente, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, exigirles que escriban correctamente, ¿no?
Sí. Ahora, por ejemplo, ha surgido una palabra en México que es sanitizar, y ya todo el mundo habla de sanitizar. Esa palabra no existe. Existe, exacto. ¿Sí? Es desinfectar. Desinfectar, sí. Porque Sí, porque sanitizar también viene de sanar. Y entonces un desinfectante no te va a sanar, va a desinfectar. ¿Sí? Entonces, porque pues, se llaman usos y abusos del lenguaje. así es, ¿Sí? así es. Abusamos del lenguaje. Bien, acá adelante, en la siguiente presentación, te voy a dar hacer dos definiciones de lo que dicen dos filósofos, uno de la antigüedad, conocido, Ajá. Sócrates, y un filósofo español que se llama Jesús Mosterín. Sócrates dice que la filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe ser y como norma para su conducta. ¿Sí? O sea, ¿qué es el hombre y cómo debe de ser? Aquí hay un problema antropológico, ¿no? De cómo debe ser el hombre, cómo debe de conducirse en la vida. Y luego Jesús Mosterín, filósofo español, dice, la filosofía mediocre no sirve para nada, pero la gran filosofía, en sus mejores momentos, contribuye a que vivamos con los ojos abiertos, tratando de darnos una cosmovisión racional y global que incorpore lo más fiable del saber de nuestro tiempo. Entonces, estas dos definiciones de filosofía, hechas en la antigüedad y la época contemporánea, remiten a lo que estamos trabajando, remiten a lo que estamos diciendo. La filosofía nos debe de servir para transformarnos. No tengo una cita de un filósofo, pero la voy a comentar, que se llama un filósofo francés también del siglo XX, que se llama Louis Althusser, y Louis Althusser decía que la filosofía debe ser el arma de la revolución. Pero no hablamos de la revolución como la hemos vivido siempre, ¿no? Que es la revolución armada, ¿no? Hay que revolucionar a través de nuestros cambios de conducta. Hay que revolucionar a través de mejorar la relación que tenemos con nuestro entorno, ¿sí? Eso es lo que tenemos que revolucionar, ¿sí? La revolución no solo también es a balazos, ¿no? Con armas, sino la revolución tiene que ser a partir de nosotros mismos, de nuestros cambios como personas, con nuestros cambios, con el trato con nuestros hijos, con nuestros cambios con la naturaleza, con nuestros cambios en las relaciones con nuestros vecinos. Muchas veces lo dejamos de lado, pero es lo que tenemos que desarrollar. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora, si alguien nos está viendo por ahí, vamos a presentar un video, ¿sí? Y también a ti, después de que veamos este video, Ajá. ¿sí? Por favor, voy a hacer algunas preguntas y a ver si me las pueden ustedes contestar. Perfecto. Mis amigas, mis amigos, quizá la teoría más conocida sobre el origen del universo es la teoría del Big Bang. Pero antes de la llegada de esta, existieron más. Y algunas culturas cuentan con su propia teoría de la creación del universo, ya que el ser humano desde siempre necesitaba explicarse fenómenos y hacía deducciones a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Es por eso que, para que conozcas más, Toxic presenta la creación del universo según diferentes culturas. 6. Cultura egipcia. En el principio solo existía el Nun, con Apophis para encarnar la destrucción. Ra tomó forma entonces, de su savia creó a Shu y de su semen a Teshnut, quienes tuvieron por hijos a la tierra y el cielo. Según el mito, los demás dioses proceden del sudor de Amon-Ra, mientras que los faraones eran descendientes directos de este dios. Una vez que el universo estaba en su lugar, debían nacer los hombres. Los egipcios consideraron como creador de los hombres al dios con forma de carnero, Nun, el cual en su torno alfarero fue moldeando el cuerpo humano y también su alma. 5. Cultura china.
Para ellos, el universo era como un enorme huevo negro que llevaba en su interior a Banku. Tras 18,000 años, Banku se despertó de un largo sueño, se sintió sofocado, por lo cual empuñó un hacha enorme y la empleó para abrir el huevo. La luz, la parte clara, ascendió y formó los cielos. La materia fría y turbia permaneció debajo para formar la tierra. Banku se quedó en el medio, con su cabeza tocando el cielo y sus pies sobre la tierra. Permaneció entre ellos como un pilar gigantesco, impidiendo que volviesen a estar unidos. Banku falleció y distintas partes de su organismo se convirtieron en elementos de nuestro mundo. Su aliento se transformó en el viento y las nubes. Su voz se volvió el trueno. De su cuerpo, un ojo se transformó en el sol y el otro en la luna. Su tronco y sus extremidades se convirtieron en 5 grandes montañas y de su sangre se formó el agua. Sus venas se convirtieron en caminos de larga extensión y sus músculos en fértiles campos. Las interminables estrellas del cielo aparecieron de su pelo y su barba, y las flores y árboles se formaron a partir de su piel y del fino vello de su cuerpo. Su médula se transformó en carne y en perlas, y su sudor fluyó como la generosa lluvia. 4. Cultura maya. Los mayas concebían al cosmos compuesto por 13 cielos, uno sobre otro, siendo la Tierra la capa más baja. Sobre cada cielo residían 13 dioses, llamados los Oxlapunticú. Bajo la Tierra había otros 9 cielos, sobre los que presidían los Boronticú. El último de estos cielos era el Infinado, el infierno maya, reino de Apuch, señor de la muerte. Creían que habían existido otros mundos destruidos todos. El mundo actual era sostenido por 4 hermanos guardianes llamados Bacabes, localizados en los 4 puntos cardinales. En el centro del mundo maya se encontraba el Yaxche, o ceiba sagrada, cuyas ramas se elevaban a los cielos y cuyas raíces penetraban en el Cultura inca. El dios Viracocha caminaba por las inmensas y desiertas pampas de la meseta. Viracocha, Pacha Yachachachi, el hacedor de las cosas. Después de haber creado el mundo en un primer ensayo, como si se tratara de un bosquejo, sin luz, sin sol y sin estrellas. Pero cuando vio que los gigantes eran mucho más grandes que él, dijo que no era conveniente crear seres de tales dimensiones. Así que creó a los hombres según sus propias medidas, tal como son hoy en día, pero aquellos vivían en oscuridad. Se les ordenó vivir en paz y orden, pero al desobedecer, arrojó sobre ellos un diluvio en el cual todos murieron, a excepción de 3, y con la misión de ayudarlo en su nueva creación. Luego de pasado el diluvio, el maestro del mundo decidió dotar a la tierra con luz. Y fue así como, junto con sus 3 súbditos, ordenó que brillase el sol, la luna y las estrellas, y ocuparan su lugar en el vasto firmamento. 2. Cultura azteca. Según los aztecas, el creador de todo fue el dios Onetecutli, que junto a su esposa Onesíhuatl creó toda la vida sobre la tierra. Esta pareja dio a luz a los 4 dioses que más tarde crearían cada uno de los soles, y estos a su vez a más de 1,600 divinidades. Según la mitología azteca, antes de nuestro sol existieron otros 4. Para los aztecas vivimos en la quinta creación. La leyenda mexica señalaba que cada uno de esos dioses luchaba por la supremacía en el mundo, empleando cada uno su propia fuerza: tierra, fuego, viento o agua. Mientras esas fuerzas se mantuvieran en equilibrio, el mundo estaba en orden y podía existir la era de un sol. Sin embargo, si se producía un desequilibrio cósmico, ese sol, junto con los humanos, desaparecería. 1. Cultura babilónica. Este mito es de los más antiguos, escrito siglos antes de la era cristiana. Se cuenta que estaban mezcladas el agua del mar, de los ríos y la niebla, cada una personificada por 3 dioses: Tiamat, Apsu y el sirviente. Posteriormente, Marduk,
quien era dios principal de los babilonios, se enfrentó a Tiamat, diosa del mar, matándola, cortando su cuerpo en dos y separando las dos partes, creando así el cielo y la tierra. Después creó el sol, la luna y las estrellas que colocó en el cielo. Existen más mitos. Si deseas conocerlos, por favor, solicítalo en los comentarios. Bien, a ver, ¿de qué trata? ¿De qué trata el video? Pues sin duda trata de todos los diferentes culturas, ¿no? Nuestras culturas antiguas tuvieron diferentes percepciones a través se guiaban por el universo, ¿no? Como que todo era el rol del universo, pero igual tenían su propia forma de pensar y se regían por esa misma creencia, ¿no? Sí. ¿A cómo se le llama a esta manera de explicarse el universo, del origen del universo? ¿Cómo se llama? Algo místico, algo... A la manera de explicarse el origen del universo, el origen de la vida, se le llama una cosmología. Yeah. Es cosmología. Es el primer tema de la filosofía, el tema del origen del universo. ¿Sí? En la antigüedad, el pensamiento mítico, que es previo al filosófico, el cual recurre a la fantasía para explicar la realidad mediante espíritus, genios, demonios, duendes, divinidades, monstruos y héroes. ¿Sí? Como vimos en el video, las diferentes culturas que ahí marca, la inca, la azteca, la maya, ¿sí? La china, faltó poner ahí la fenicia, faltó poner ahí la de los países nórdicos, la de los vikingos, ¿sí? La de los africanos. Todos los pueblos, todas las culturas han tenido esa necesidad de explicarse el universo. Primeramente lo hicieron a través del mito. Y el mito nos presentan esa explicación del origen del universo a través de seres fantásticos, de espíritus, de genios con poderes, de demonios, ¿sí? De duendes, de divinidades. ¿Sí? Los griegos tenían toda una escalera de divinidades, de dioses, desde Zeus hasta estos dioses mitad hombre y mitad humanos, ¿no? Y bueno, a esto se le llama cosmología, ¿sí? Pero también el hombre utilizaba la magia, que también es una forma de explicar y tratar de controlar el curso de la naturaleza mediante conjuros y maleficios, ¿sí? Se basa en poderes milagrosos de la mente humana que producen de manera voluntaria hechos sobrenaturales. Por medio de ella se busca curar enfermedades, tener buenas cosechas, producir abundantes lluvias e incluso destruir a nuestros enemigos, ¿no? Esto es la primera forma de que el hombre tenía para poder explicarse la realidad, ¿sí? Poder explicarse cómo es posible que nosotros estemos aquí y cómo poder controlar. El hombre en un primer momento tenía miedo de los depredadores, tenía miedo de los agentes naturales, de la lluvia, de la tierra, del sol, de todo. Y por eso les atribuye cuestiones divinas, ¿sí? Cuestiones que son fuerzas, que son dioses. Se crea un politeísmo, ¿sí? Muchos dioses. Y bueno, en el último punto de esto es la religión. Es considerada como un cúmulo de creencias sistematizada mediante mitos, leyendas y ritos, ¿sí? Siendo también una explicación de lo que sucede y cómo suceden las cosas en el mundo, mediante los actos de fe. ¿Cuántas religiones existen? A ver, amiga, tú que estás metida en el tema de la religión. No, pues hay muchísimas religiones, ¿no? ¿Pero cuáles son las fundamentales? Las fundamentales, bueno, pues es el cristianismo, el judaísmo, el islam. Claro. Es una de las principales. Y de ahí en fuera, pues se subdividen en muchísimas y muchísimas religiones, formas, creencias. Y
hasta el universo. Ahora también muchos pues niegan la existencia de Dios y pues solamente le dan crédito al universo, ¿no? Entonces, Siempre ha habido gente que niegue la existencia de Dios, ¿eh? sí, Siempre, hasta Sócrates por eso lo mataron, porque negaba la existencia de los dioses griegos, y ahí eran varios, ¿no? sí, Pero efectivamente, las religiones que tienen mayor trascendencia es el cristianismo, el islamismo, el budismo, ¿sí? Y la religión que tiene mayor adeptos, mayor número de participantes, es el Islam. El Islam tiene mayor número de gente adepta al Islam, ¿no? El cristianismo ha perdido mucha fuerza, ¿sí? Ha tenido mucha fuerza. El catolicismo, el cristianismo son vertientes de una religión basada en la Biblia. El Corán es el sustento del Islam, ¿sí? Y también ha tenido bastantes subdivisiones, ¿no? Hoy vemos que aquí existen hasta N número de sectas religiosas que fundamentalmente se crean para poder explotar a la gente, ¿eh? Muchas religiones explotan a la gente, ¿sí? así es. Aquí hay unos que se llaman los testigos de Jehová y andan, pero sí, pero bueno, no vamos a criticar, cada quien, yo soy muy respetuoso, pero simplemente hay que poner en el tapete de la discusión el tema de que existen muchas y muy variadas religiones, pero que son, a final de cuentas, producto de unas religiones primarias, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? El catolicismo, el islamismo, el budismo, son religiones que tienen el mayor número de creyentes, de personas adeptos a ellos. Bien, entonces este tema lo vamos a dejar aquí, el tema del pensamiento prefilosófico, para empezar a ver el problema cosmológico. Igual que los pueblos antiguos, de las culturas antiguas, los griegos empezaron a preguntarse sobre el origen del universo, ¿sí? Sobre el origen del universo. Bien. El inicio de la filosofía se ubica en el siglo VI, en la antigua Grecia, pero ya en las viejas culturas de Egipto, de China, de Mesopotamia, existen formas de actividad espiritual análogas con el pensamiento de los griegos, es decir, similares, ¿sí? Se preguntan por eso, ¿cómo es el origen del universo? ¿De dónde surgen todas las cosas que existen en el universo? ¿Sí? Bien, aquí vemos un pequeño mapita, ¿sí? Donde vamos a ubicarnos qué es el mar Mediterráneo, ¿sí? El mar Mediterráneo, ¿sí? Donde está Italia, está Grecia, está lo que hoy es el tema de Israel, Palestina, todo el norte de África, ¿sí? Todo esto, que es el mar Mediterráneo, tuvo una actividad sumamente preponderante desde antes de los griegos. Desde antes de los griegos, ¿sí? Recordemos que los fenicios que vivían aquí cerca de lo que se llama hoy Israel, Palestina, ¿sí? Ahí era la cultura fenicia, eran mercaderes, eran grandes navegantes que circundaban y circunscribían todo lo que es el mar Mediterráneo, ¿sí? Aquí hay un cruce muy interesante entre lo que es el oriente, de aquí, de esta parte de donde está Israel hoy, donde está el Líbano. Había un trasiego muy fuerte de comercio, de ideas entre Oriente, aquí empieza un poquito más hacia el norte, empieza a darse Irak, lo que era Babilonia, Irak, Irán, la India, China, y aquí confluían, en esta parte confluían
todos y cada uno de estos países, de estas culturas en la antigüedad. Entonces era un mundo bastante interesante, era como es lo que es Nueva York, una situación cosmopolita, ¿no? Donde encuentras gente de todos lados. Aquí también, en esta parte del mundo, es una situación donde puedes encontrar gente de diversas partes del mundo. Hay que tú vas como en el metro de Nueva York, escuchas ruso, chino, otomí, náhuatl, español, porque son sociedades cosmopolitas, son sociedades donde confluyen una serie de culturas. Igual aquí, en la Grecia antigua, en la parte de la Grecia antigua, aquí confluían muchas culturas. ¿Sí? Entonces, no es de gratis, no es nada gratis. ¿Sí? Es más, no es mágica la aparición, no es mágica la aparición de la filosofía en Grecia, ¿sí? Sino que tuvo un gran desarrollo de el pensamiento y la actividad de los pueblos antiguos. Aquí tenemos también Egipto, ¿sí? Donde los egipcios eran buenos matemáticos, ¿sí? Y todo esto, muchos de los filósofos presocráticos, algunos de los filósofos presocráticos, mejor decir, por favor, algunos de los filósofos presocráticos eran navegantes, eran comerciantes, ¿sí? Y por lo tanto tenían una gran influencia del pensamiento cultural, del pensamiento político, de lo que sucedía en esta parte y la región del mundo. ¿Sí? Bien, aquí vamos a iniciar ya con el pensamiento de los presocráticos. ¿Por qué se les llama presocráticos? Porque son filósofos que vivieron y tuvieron influencia antes que Sócrates. Tenemos una vasta escuela de filósofos presocráticos, ¿sí? Muchos de ellos estuvieron en Grecia. Algunos otros estuvieron en un país cercano que se llama Italia, ¿sí? En Italia también se desarrolló parte de la filosofía griega, ¿sí? Por ejemplo, Pitágoras era de su origen, ¿sí? Eran filósofos que tenían gran influencia en nuestro pensamiento filosófico antes de Sócrates. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, cabe recalcar que Pitágoras, pues de ahí viene lo que es lo que se usa en términos matemáticos, ¿no? Lo que es el radio, ¿no? Para calcular el radio, y de ahí viene la fórmula de pi de Pitágoras, que equivale a 3.1416, que nunca se me olvidó. Entonces, toda esa cuestión filosófica, pues ha ayudado hasta nuestros días a entender lo que hacemos ahora, ¿no? De alguna forma, el pasado ha tenido esa trascendencia a lo que somos hoy, y como no sé si hay algo más por descubrir o si ya se descubrió todo. A veces veo como que ya nomás estamos repitiendo la historia, ¿no? De lo que los grandes personas hicieron en su momento, y ahora como que, ¿qué hacemos, no? Si repetimos o estamos creando nuevas formas. Sí, tienes razón. Federico Nietzsche habla que estamos en el eterno retorno, ¿sí? Nietzsche dice que el hombre vive en un eterno retorno, siempre regresa a lo mismo. Pero yo creo que sí se regresa a problemáticas que no se han resuelto todavía. Por decir, Así es. el problema cosmológico no se ha resuelto, ¿sí? ¿Cuál es el origen de las cosas? No se ha resuelto, ¿sí? Así es. ¿Sí? Los griegos, los presocráticos hablaron de varias explicaciones, dieron varias explicaciones sobre el origen del universo, de las cosas, pero ahí está y se queda, ¿sí? La religión dio
varias explicaciones sobre el origen del universo, la creación, el creacionismo, alguien que creó todas las cosas, pero ahí se queda. Y como se vuelve un acto de fe, no cambia, pero la filosofía sí cambia, ¿sí? Hoy día tenemos más que preocuparnos sobre el origen del universo, nos estamos preocupando cómo cuidar este universo, cómo cuidar la Tierra, un problema biológico, ¿sí? Sí. Un problema bioético, ¿sí? Que tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la biología, tiene que ver con el ambiente, ¿sí? Hoy hay otros tipos de problemáticas. Hay otro tipo de problemáticas que nosotros estamos ahorita pensando. ¿Sí? ¿Cómo salvaguardar la vida? ¿Cómo salvaguardar nuestro trabajo en esta tierra? ¿Sí? ¿Cómo preservar la vida? Nos estamos destruyendo, estamos en una barbarie. El hombre, dice Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. Homo lupus, ¿sí? Homo lupus. Sí, el hombre es un lobo, ¿sí? Lobo del hombre. El hombre se destruye a sí mismo, ¿sí? El hombre se va destruyendo a sí mismo. Hoy día son otras problemáticas, ¿sí? Otras problemáticas que tenemos que ir desarrollando. Y por eso es muy importante el trabajo de la filosofía con los niños. Porque a los niños los tenemos que hacer pensar, los tenemos que hacer ser críticos, a no solamente estar retrospectivos en este mundo. Los niños a través de las tecnologías se están quedando muy solamente receptivos, reciben y reciben y reciben información, y todo un niño le dices, oye, esto, sí, ya lo vi, ya lo sé. ¿Sí? Sí, sí. Pero no están desarrollando un pensamiento crítico, un pensamiento que revolucione su manera de ser y de pensar. Entonces, por lo tanto, las redes de comunicación, las TIC, las técnicas de investigación y comunicación, son muy buenas, son muy importantes para el desarrollo de la vida. Nosotros cuando estudiamos preparatoria, por lo menos, pues no teníamos estas técnicas. Y ahora ves que son bastante interesantes porque puedes armar una clase, sí, ¿sí? Más amena, sin tanto rollo del profesor, que tenga varios contextos, puedes ir trabajando esto. Y hoy los niños se sumen en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, ¿sí? Y pues ahí se queda. Y lo que conlleva a tener una reducción en su sistema analítico y sintético de su pensamiento. No analizan y no sintetizan. ¿Sí? Es muy importante para todos los padres que están en la edad de crianza, ¿no? En el que saber pensar, tener ese pensamiento crítico, es muy importante para su vida laboral cuando lleguen a ese momento y en todas las etapas de nuestra vida. Pienso que a veces no sabemos discernir y hay quienes toman el control de nosotros cuando no sabemos de qué nos hablan, de qué ambiente hablan. Entonces, ciertas personas toman control de nosotros sin querer, sin darnos cuenta, cuando nosotros estamos inmersos en una pasividad. Y yo creo que ese va a ser el futuro de la esencia humana, ¿no? Con todo esto que se está proveyendo, como tú lo mencionaste, en aquellos tiempos había que ir a la librería y buscar así de libros para obtener una información. Ahora es más fácil, se nos da mucha facilidad y podemos disfrutar de esta clase que nos estás otorgando, pero los niños ahorita no ven esa dimensión de esa facilidad, de eso, porque no vivieron lo que vivimos. Entonces, al tener todo fácil, no hace que uno trabaje, no hace que uno despierte ciertas habilidades para poder seguir creciendo, porque está todo dicho, está todo hecho, ¿no? Entonces, quizás más adelante se venga otra nueva perspectiva, otra nueva plataforma de ver el mundo, de hacer y decir, y entonces empezaremos con otra problemática filosófica, y ahí vamos, ¿no? Como una bolita de nieve. Sí, sí, o sea, estamos tocando un tema inicial de la filosofía, el problema cosmológico, pero luego vamos a ver el problema epistemológico, ¿no? ¿Cómo es posible el conocimiento? ¿Cómo es posible que el hombre conozca a través de qué actividades intelectuales conoce? El problema cosmológico, ¿qué es más importante? ¿La teoría o la práctica? ¿Sí? El pensamiento, vamos a hablar después sobre lo que es el empirismo, sobre lo que es el racionalismo. Son posiciones filosóficas que anteponen la razón
a la experiencia. ¿Qué es primero? ¿Cómo conoces más? ¿Con experiencia o con la razón? ¿Sí? Con la experiencia. ¿Y la razón también tiene que ver? Sí, también, pero a veces nos guiamos más en el hecho de hacer, como decía por ahí en latín, acta non verba, hechos no palabras, y a veces nos guiamos más en los hechos, y ese hecho nos da una experiencia, nos da una sabiduría, aun cuando... Sí, pero ok, tienes razón. La experiencia nos da mucho, pero nosotros cuando decimos, a ver, este ejemplo sacado de la experiencia. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Todos los hombres son mortales. Es algo que lo vemos en la vida cotidiana. ¿Sí? Todos van a morir, todos vamos a morir. Sócrates es un hombre y por lo tanto Sócrates es mortal. Claro. Aquí estamos haciendo un silogismo. ¿Sí? Estamos haciendo un silogismo. Y esto lo haces a través del razonamiento. ¿Sí? Entonces, hay dos posiciones encontradas, el racionalismo y el empirismo. Pero hay una corriente más que surge y trata de unir al empirismo y al racionalismo, ¿sí? Se llama criticismo, que dice, sí, es cierto, tanto la experiencia y la razón sirven para poder conocer la realidad. ¿Sí? Entonces, se confluyen. Entonces, ese es otro tema que vamos a ver más adelante, si esto nos permite. Excelente. Un problema sobre la cuestión de la teoría del conocimiento o epistemología. Otro tema importante que vamos a abarcar es el tema de la filosofía política. ¿Sí? Otro tema que vamos a abarcar es el tema de la ética y los valores. ¿Sí? Entonces son temas que vamos a ir abarcando y yo lo estuve pensando, dije, bueno, no veo a los compañeros que nos escuchan, sería muy conveniente que nos dejaran preguntas o que nos hicieran preguntas sobre esto o que nosotros preguntarles qué opinan de tal o cual cosa y a partir de ello hacer unos diálogos filosóficos. Lo que tenemos que hacer son diálogos filosóficos, porque así, con un diálogo filosófico, nosotros podemos desarrollar tanto el pensamiento de la gente que nos escucha, como nuestro propio pensamiento. Nosotros tenemos que aprender también de la demás gente. Exacto. Uno tiene cierta información del desarrollo de la historia de la filosofía, del desarrollo de los pensamientos o diversos sistemas de la filosofía. Pero también la gente tiene cosas que decir. ¿Sí? La gente también tiene cosas que decir, cosas que preguntar, cosas que explicar. Muchas veces la gente, cuando escucha la palabra filosofía, ¡ay, qué aburrido!, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay ese diálogo filosófico para entablar una discusión de corte filosófico donde podamos ir resolviendo problemáticas, no de los sistemas filosóficos, sino de la vida misma, ¿sí? De la cotidianidad. Un diálogo filosófico es muy importante, ¿eh? Es muy importante hablar un diálogo filosófico porque a través de la pregunta, de los cuestionamientos, de ver un video o de leer hacer una lectura, podemos ir y enriquecer un pensamiento filosófico en el sentido de saber hacer preguntas problematizadoras, ¿no? Preguntas que saquen problemas. Y a partir de esas preguntas, nosotros podemos ir desarrollando el pensamiento crítico y el pensamiento filosófico de las personas. Sí es muy importante saber, conocer la historia de la filosofía, de los temas filosóficos. Es sumamente importante. Pero es también importante que la gente desarrolle su pensamiento filosófico de su propia vida, de su propia cotidianidad, de lo que estamos viviendo. ¿Sí me explicó? Exacto, no, es maravilloso. Yo creo que es bien importante hacer preguntas. Pero ahí está lo que es la cultura del silencio, igual como tú lo has dicho muy bien. Apenas escuchamos filosofía y no entendemos, o sea, no tenemos por esencia, porque nadie se nos ha enseñado, en las escuelas no nos enseñaron a pensar, a tener un raciocinio coherente, ¿no? Sino que estamos más bien, no sabemos opinar. Entonces estamos como que apenas despertando, pienso yo, ese pensamiento filosófico y a través pues de las lecturas, a través de la información que vamos a ir trayendo a medida de lo posible y con tu gran apoyo y aporte,
De esa manera yo creo que al final podemos ir viendo resultados, podemos ir viendo frutos, porque si bien es cierto que este tipo de asignaturas no fueron muy bien vistas desde la edad temprana, ¿no? Ahora sí, porque se está viendo la esencia, la importancia de lo que tiene la filosofía para tener un pensamiento crítico. Pero en tiempos, vamos a ver, 20 años atrás, pues hasta que llegamos hasta la preparatoria, se nos empieza a hablar qué es la filosofía, pero antes de, nos perdimos muchos años, mucho espacio sin saber criticar, sin poder saber hacer preguntas. En la casa también se nos ha callado diciendo no hagas preguntas. Entonces es una sabiduría, una experiencia de nuestro diario vivir en el que no hemos aprendido. Ahora nos toca desaprender y empezar a poner nuevos formatos, nuevos patrones de información, pienso yo. Y a la medida de esto, yo pienso que vamos a ir aquí a través de RIE, pues creando ese tejido social a través de la filosofía para poder empezar a crear esa concientización. ¿Qué te parece, no? Empezar poco a poco, quizás con palabras, con preguntas muy simples para niños, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, para empezar a despertar. Y una vez que tengamos esa base, podemos ir creciendo también en cómo saber procesar la información a través de la filosofía, teniendo ese pensamiento crítico, porque hasta yo a veces me ando fallando, ¿no? Entonces, ahorita me quedé así como que, porque no lo tenemos, no está con nosotros, culturalmente no está. En tu caso, bueno, es tu área, es tu profesión, por lo tanto, pues estás bien a la altura de esa coherencia. Tratamos porque anteriormente la filosofía, los grandes filósofos, por lo menos del siglo XIX, Ajá. pues eran filósofos, hasta el siglo XIX, eran filósofos que podían tener un desarrollo muy amplio y abarcar varias ramas de la filosofía. Sí. También con el tiempo se vino como que dividiendo la filosofía en varias disciplinas, ¿sí? Y ya unos son expertos en filosofía de la historia, otros en filosofía de la ciencia, otros en filosofía del lenguaje, otros en lógica, otros en estética, otros en ontología, ¿sí? Entonces, hay disciplinas filosóficas, son varias, son bastantes las disciplinas filosóficas, ¿no? Entonces, también se ha particularizado el tema de la filosofía. Como la medicina, tenemos que el psiquiatra, que el cardiólogo, que el urólogo, que el neumólogo y otras más, así en filosofía. El epistemólogo, que está muy ducho en la filosofía política, el que está muy ducho en la filosofía de la historia, en la filosofía ética y de valores, en la historia de la filosofía. Entonces, también se ha como que dividido en varias ramas de la filosofía, ¿sí? La filosofía también es sumamente vasta, que ya no es tan sencillo abarcar todos los temas de la filosofía, ¿sí? Nosotros pues tratamos de estar pues leyendo, investigando, conociendo, pues es lo único que tienes que te toca aquí para ser filósofo o profesional de la filosofía, tienes que seguir leyendo los Seguir. nuevos textos, los nuevos filósofos. Hoy hay filósofos bastante interesantes, Zizek, un filósofo de la antigua Rusia, un filósofo norcoreano, ¿sí? Que son los que están al día. Hay muchos filósofos en México, también hay filosofía, en América Latina, pero es diverso el tema, ¿no? Claro. Entonces, la filosofía es sumamente amplia. Bien, entonces la filosofía es un quehacer netamente hecho por el trabajo intelectual, ¿sí? Dice Mosterín, pero nos tiene que servir para poder nosotros saber dónde estamos y qué queremos hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque, te digo, está la cuestión esta de la barbarie que vivimos, donde parece debería ser que lo único que nos queda es la destrucción total de la humanidad. Y no creo que eso sea lo conveniente. Claro, claro.
Estamos y justamente con lo que estamos mirando ahora, ¿no? Viviendo de lo que es la pandemia. Hay un filósofo que se llama Michel Henry, que tiene un libro que se llama La barbarie, Ujú. ¿sí? Se llama Michel Henry. Él dice que ante esta barbarie, que ha habido varias etapas de la barbarie, en la antigüedad, en la Edad Media, en la época moderna, que ha habido barbaries, ¿sí? La destrucción del hombre por sí mismo. En la Edad Moderna, vemos la Segunda Guerra Mundial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, una situación de barbarie, de destrucción, pero que solo hay tres elementos que han podido ayudar a que la humanidad prevalezca, que es la filosofía, el arte y la religión. ¿Sí? Es lo que él dice. ¿Sí? En parte sí tiene razón, en parte tiene razón, que a partir de esto, con estos tres elementos, el hombre ha podido sobrevivir a su autodestrucción. ¿Sí? Excelente. Así es. Entonces, yo creo que es importante que nosotros sigamos siendo personas que puedan desarrollar su pensamiento para una transformación, por lo menos personal, por lo menos en Personal. nuestro entorno, por lo menos con nuestros alumnos, si es que tenemos alumnos, por lo menos con la gente con la que podemos influir, ¿sí? Porque es que es sumamente vasto. Hoy nos ganan otras actividades humanas, ¿sí? La vida es tan rápida y tan complicada hoy día que nos ganan otras actividades y luego muchas veces no nos detenemos a pensar qué es lo que está pasando, sino actuamos simplemente por el hecho de actuar para sobrevivir. No actuamos para pensar. Es más, no actuamos para vivir plenamente, simplemente para sobrevivir. Interesante, interesante reflexión. Claro que sí es muy importante, ya no a veces para traer grandes cuestionamientos a nivel global, sino que para nosotros mismos, y es lo que yo he estado viniendo diciendo en esta plataforma, que todo es para nosotros mismos, cómo podemos ser mejores, cómo podemos hacer esos cambios. Y ahora, en términos de la filosofía, cómo podemos hacer esos cambios internos para nosotros mismos. Y a partir de que cambiamos, cambiamos a los demás, porque todo es aprendido, todo somos ejemplo para otros y de esa forma podemos también concientizar, estamos aprendiendo, nos estamos siendo mejor reflexión, pero también estamos de una forma enseñando con los que están en nuestro entorno. Es muy, muy interesante, compañero Felipe, todo lo que nos has dado este día. Me parece tan espectacular. No sé si hasta aquí llegó la última slide o hay más por continuar. No, yo creo que aquí le dejamos para ya la próxima sesión continuemos Ok, con mayor detenimiento. Y perfecto. lo que sí quería yo comentar es de que, pues, lean un poquito. Yo creo que la gente no lee mucho y nuestros paisanos están enfocados a ir a trabajar para ganar el sustento y mandarles a sus familias. Pero Sí, es muy importante que empiecen a buscar la lectura. sí, La lectura nos va a ayudar mucho, ¿sí? La lectura nos va a ser mejores, ¿sí? Hay que leer, hay que trabajar en la lectura. Lean, empiecen a leer algo sencillo, novela, cuento, ¿sí? Hay que leer los clásicos, muy importante, hay que leer a los clásicos, tanto de la antigüedad como la época, bueno, de todas las épocas, hay que leer a los clásicos, porque ellos nos van a dar mucho, mucho, mucho conocimiento, pero también nos van a ayudar a que nuestro lenguaje, a que nuestra manera de expresar sea más amplia. Quien no lee no tiene una manera de explicarse. En México hay un estudio que dice que los jóvenes trabajan con 120 palabras y entre ellas las palabras altisonantes como güey, qué onda, sí, o sea, cómo se comunican. Imagínate, se reduce su léxico, sí, su manera de expresarse, porque no tienen un lenguaje vasto, sí. porque no tienen una forma de expresión amplia. Entonces, yo les recomiendo a los papás, les recomiendo a los jóvenes, les recomiendo a todo el mundo que lea un poco a poco, ¿sí?
hacerlo como hábito. 15 minutos al día, es como si estuviéramos haciendo ejercicio, ¿no? Entonces dicen 20 minutos de ejercicio, 15 minutos de ejercicio. Aquí también 15, 20 minutos de lectura son buenos para empezar. Y así darse cuenta de que uno los puede estar engañando, ¿sí? Yo los puedo estar engañando, ¿sí? O les puedo estar diciendo aquí chorros, pues, nada más como para matar el tiempo, pero si la gente lee, va a darse cuenta de quién le está hablando con cierta verdad, Así es. veracidad, y quién les está engañando, ¿no? Pues yo creo que aquí estamos de la próxima sesión a la misma hora. Me dio mucho gusto. Me da gusto porque empiezo a rascar en mi conciencia, ¿sí? ¿Sí? Empiezo a rascar en mi conciencia de todo lo que hemos aprendido. Y esta cuarentena, esta pandemia nos tiene aquí confinados, pero que no nos confinen de pensamiento. Exacto, eso es ¿Sí? maravilloso. Dice Gramsci, Antonio Gramsci, un filósofo italiano, estaré encerrado, estuvo mucho tiempo preso por el régimen de Mussolini, por el fascismo. ¿Sí? Estaré encerrado, pero mi pensamiento es libertario. Excelente, me parece maravilloso. El pensamiento, yo creo que pues nadie nos puede hacer presos, ¿no? Aun cuando físicamente estemos presos, ¿no? Y así le pasó también a lo que fue este señor de África, que ahorita se me fue el nombre, donde escribió también Mandela. Mandela, perdón, sí, Mandela, ¿no? Entonces estaba preso, pero estaba escribiendo ahí también a Martin Luther King, ¿no? Un sueño. Entonces, han habido y hay en la historia grandes personajes en el cual nos pueden ayudar a reflexionar y eso es filosofía. Eso es en la forma en que nuestro pensamiento somos libres y ahí podemos crear y descrear a partir de ahí todo lo que somos nosotros. Y de ahí viene nuestra esencia divina, de ahí empezamos a exteriorizar quiénes somos, empezamos a exteriorizar tu ideología, tu carácter, tu forma de ser, toda esa esencia que hay dentro de lo más intrínseco de uno sale al exterior a través de en el cómo nosotros nos podemos expresar y ahí sale lo que el compañero dice, leer es muy importante, nuestro léxico se expande a través de la lectura, podemos no solamente tener un pensamiento crítico, sino que también podemos hacer preguntas a través de la lectura, podemos empezar a describirnos quiénes somos, en los jóvenes que tú mencionabas es algo muy importante. Me doy cuenta también cómo es tan cerrado y yo a veces con algunos jóvenes les pregunto, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? Y simplemente dicen, no sé, no sé, pero ¿cómo? No sabes, ¿no? Es que no hay nada, o sea, no sé cómo decirlo o a veces hasta de qué uno está hablando. Entonces están como que muy encerrados en su mundo. Sí, y eso a pesar de que existe mucha información en las redes sociales, ¿no? En el Internet encuentras todo. Así es. El santísimo Internet, el santísimo Google, ¿sí? Sí. Encuentras todo, ¿sí? En algunas cosas distorsionado algunas veces, pero en general. Pues muchas gracias, Tere. Igualmente, ¿Sí? Felipe, gracias por todo tu apoyo. Nos estaremos mirando nuevamente la próxima semana por la misma hora, por el mismo canal, con más de filosofía. Muchísimas gracias. ¿Algo Ok, que aportar? gracias. Gracias. Pues yo por lo menos aquí le dejo y pues lo estamos contactando. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, cierras tu pantalla, amigo Felipe. O bueno, le entro yo aquí. No, no es cierto, perdón. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Ok, bueno, pues hemos salido, compañero Felipe del Face. ¿Me escuchas? Sí, Ah, ok. sí te escucho, sí te escucho. Ah, ok, Sí. excelente. Excelente, excelente. Fue una clase maravillosa. Como siempre, te felicito por todo eso maravilloso que haces. Es